vamos a ver, para empezar a discutir algunos temas que están insertos en la unidad 4. Hace tiempo que no teníamos conexión con ustedes y queríamos por lo menos acercarle algunas ideas respecto a lo que va a ser esta unidad, que si ustedes han leído el programa se ocupa de trabajar la epistemología francesa. Previo a eso, sería bueno tener en cuenta la diferencia que podemos notar entre la corriente anglosajona y la corriente francesa. En los anglosajones vieron que si bien no hay unidad de criterio absoluto en los tres autores, sí hay alguna línea de continuidad y que tiene que ver con una preocupación por parte de estos autores. En Popper se nota mucho más que en los otros, de trabajar lo que podría ser una teoría del conocimiento y sobre todo una preocupación por delimitar la estructura de la ciencia, para poder pensar en la estructura de la ciencia y para poder dirimir esta cuestión en términos de relación sujeto-objeto con una visión en donde la verdad va a tener que tener un sentido interesante. Esto no va a ocurrir en la epistemología francesa. En general, son autores que tienen una condición, y es que la historia de la ciencia va a ser su gran preocupación. En todo vamos a notar que hay una mirada de construcción y de construcción histórica, por lo tanto, la gran preocupación y la temática sobre la cual trabajan va a tener que ver con la manera concreta en que se pueden ir analizando y descubriendo las condiciones de producción del conocimiento, por lo tanto por eso son históricos, pero aparte cuáles son las prácticas que emanan de esa mirada respecto a lo que es la ciencia. O sea que hay una especie de teoría de las prácticas que va a ser bien interesante y que de alguna manera deberíamos tener en cuenta. O sea que los anglosajones hacen como, podríamos decir que hacen filosofía de la ciencia como una extensión de la lógica, y los franceses la hacen como una extensión de la historia de la ciencia. Esto me parece que es una focalización interesante para empezar, por lo menos para ver. Insistimos siempre en que cuando uno plantea corrientes y ponemos autores en la trama, no estamos diciendo que todos los autores son exactamente lo mismo. Estamos poniéndolos dentro de una línea de trabajo en donde la historia, digamos, va a pasar a ser, en el caso de los franceses, el laboratorio del epistemólogo. Y esto sí me parece que, fíjense que en los franceses van a aparecer también grandes debates, que no en todos los autores aparece, sino que algunos van a enfatizar una cierta autonomía de lo que sería el epistemólogo para poder pensar sus procesos de producción, y también en otros va a aparecer más dimensionada la determinación social del pensamiento. O sea que ya van notándose algunas características que vamos a encontrar en los autores que vamos a trabajar. Si nos metemos en la discusión más propia de esta epistemología francesa, sí podemos encontrar puntos en común en algunos autores. ¿Cuáles son estos autores? En principio, nosotros elegimos Bachelard, Bourdieu y Foucault. Es una decisión arbitraria, pero tiene algún sentido. Bachelard ha tenido una gran... Canguilhem y Bachelard han tenido una gran influencia en los otros dos. Y se nos ocurría que empezar a trabajar por estos puntos que van a aparecer como comunes es una buena idea para que ustedes puedan ir después buceando en el pensamiento de cada uno. Hay una cuestión que es, yo diría que es la primera a considerar, y es que el punto en donde todos convergen es un punto relacionado con su antipositivismo. En principio son antipositivistas. O sea, hay un rechazo absoluto por todo lo que tenga que ver con esta corriente de pensamiento,
por esta corriente que piensa los objetos como objetos por afuera del sujeto. ¿Recuerdan cuando veíamos Popper, hablábamos de una epistemología sin sujeto cognoscente? O sea, hay una realidad que existe independientemente de que el sujeto la piense. En este cuadro de pensamiento esto no va a ocurrir. Se modifica claramente aquel criterio que nosotros habíamos planteado como la realidad especular, ¿no? O como esta visión según la cual el observador o el sujeto solamente era captador de un conjunto de cualidades visibles y sensibles de los objetos. Acá aparece la idea muy fuerte de la construcción de ese objeto y de la influencia que tiene el que mira sobre el objeto. Entonces, desde la perspectiva del approach, digo, el acercamiento al objeto, claramente hay un antipositivismo. Hay un antipositivismo también porque hay una diferencia en el concepto de verdad. La verdad no es ya un objeto a alcanzar, ¿no? Independientemente de las formas que tomen cada uno de los autores anteriores, pero claramente en el positivismo, aunque no fuera alcanzable, la verdad era un objeto a alcanzar. En la tradición francesa siempre la verdad es un objeto móvil, porque está sujeta a un conjunto de regímenes de verdad que son los que rigen o que pueblan el mundo en cada lugar y en cada momento particular. Por otro lado, una cuestión también muy interesante vinculada a esta idea de antipositivismo tiene que ver con la modificación de lo que llamamos el vector epistemológico. En la tradición francesa, el vector epistemológico es claramente un vector deductivista, que va también de lo racional a lo real, podemos decir, como lo dice en algún momento Bachelard. Entonces, ahí nos vamos encontrando, ¿no?, con varias cuestiones, la idea del approach, la idea de la construcción del objeto, la idea de los regímenes de verdad, y esta cuestión del vector epistemológico que hacen de la tradición francesa un conjunto de pensamientos o de ideas que van claramente en contra del positivismo. Pero hay otra cuestión también que es fundamental a destacar, que tiene que ver con la idea de ruptura. Una ruptura en el pensamiento francés que tiene como dos facetas, ¿no?, o dos posibles registros de acceso. El primero tiene que ver con la ruptura histórica. Entonces, el conocimiento no se produce de manera lineal y acumulativa, como piensa en general el positivismo, y acá hacemos un pequeño paréntesis, podemos encontrar alguna excepción en el pensamiento kuhniano, donde la cuestión histórica sí es muy fuerte, pero no con el mismo abordaje de la escuela tradicional francesa. Entonces, aparece este primer elemento de ruptura histórica que dice que el conocimiento, no vamos a decir ni que avanza, ni que evoluciona, ni que progresa, pero sí va cambiando por rupturas de tipo revolucionario, por cambios no solamente en el objeto, sino en la manera de mirar, ¿no? Después podemos avanzar un poquito más sobre eso. Pero también existe otra forma de ruptura, que es como este segundo abordaje, segundo registro, que es lo que llamamos la ruptura epistemológica, y que tiene que ver con una idea que sí se enfrenta claramente con los postulados de la escuela anterior, y tiene que ver con un concepto fundamental que plantea que no existe continuidad entre el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Digamos, el conocimiento científico no es un conocimiento de sentido común más sistemático, más ordenado, con componentes mucho más fuertes de la perspectiva teórica, sino que es una forma de conocimiento absolutamente distinta, porque para acceder a ese conocimiento se necesita romper con algunas barreras. Entonces hay un pasaje epistemológico del conocimiento sentido común al conocimiento científico que es absolutamente ajeno a la tradición anglosajona. Me parece que ahí son dos puntos que son para tener en cuenta de acá en adelante. Sí. La idea de ruptura se va a trabajar en los tres autores. Los tres autores que vamos a ver retoman esta idea de ruptura. Vuelvo a la idea esta de ruptura en términos del objeto, en términos del proceso de construcción, porque es bien importante, sobre todo para Bachelard, pero en los otros dos autores también va a aparecer, porque si no se pudiera dar esa ruptura, esa actitud, que es una actitud del propio científico respecto a ciertos conocimientos que él tiene incorporados y que podrían operar como obstáculos, ya vamos a ver esta noción también, si no logra producir ese quiebre, no va a lograr desentramar lo que no aparece tan claramente en la realidad. Y esto me parece que también es algo interesante a considerar.
O sea, la realidad no se nos está ofreciendo claramente y en forma muy adecuada, sino que podríamos pensar en claros oscuros, ¿sí? Por lo tanto, hay necesariamente que producir ese fenómeno de ruptura. Y hay una cuestión interesante también, y vamos nombrando los diversos puntos, ¿no? El concepto de verdad en sí, como planteamos, es distinto, la forma en la que se concibe el sujeto de investigación también, pero también hay un concepto distinto, una concepción distinta con respecto a qué es lo que es la realidad, ¿no? Y lo planteamos hace un ratito, por lo menos de manera así introductoria. La realidad en la tradición anglosajona es algo así, podemos pensarlo como una realidad platónica, ¿no? Una realidad inmutable, eterna, existente más allá, como plantea Cristina, de la posibilidad de la percepción sensible por parte de los agentes. Del mismo modo que los hombres de la caverna no podían ver la realidad, solo podían ver las sombras, pero esa realidad existía de hecho. Bueno, en la tradición francesa la noción de realidad cambia, porque esa realidad es un constructo social e histórico. Y esto tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Primero, con que el mundo cambia. Independientemente de la voluntad de los sujetos, el mundo cambia. Pero también la percepción que tienen los sujetos con respecto a ese mundo cambia. Porque, entre otras cosas, van cambiando las concepciones, van cambiando las miradas, y porque vivimos en un mundo, como decía aquel programa tan maravilloso que se llamaba 6.000 millones de otros, poblado por 7.000 millones de personas hoy, ya no son 6.000 sino 7.000, que cambian de manera permanente. Entonces, cambian los que miran y cambia el mundo. Entonces es imposible pensar en esta idea de una verdad inmutable, absolutamente accesible, y en realidad la verdad se transforma en algo así como un objeto móvil. Por eso hablamos en algún punto, y después vamos a abundar seguramente en esta idea de los regímenes de verdad, porque lo que nosotros captamos en todo caso es lo que podemos captar en un determinado momento en función de los elementos de percepción disponibles en ese momento. Después le vamos a ir poniendo nombre a esta idea de los elementos con los que contamos para percibir, pero existen mutaciones históricas que hacen que cambie tanto el objeto como las percepciones de los sujetos que están mirando ese objeto. Esto es bueno retenerlo porque cuando veamos Foucault va a aparecer con mucha claridad. Quizás sea uno de los autores que con más serenidad y con más justeza plantea esto al pensar cuáles son las condiciones de producción. Pero más que eso, ¿cómo fue posible que se produjera esto? ¿Sí? No solo las condiciones, sino la posibilidad. ¿Cuál es el entramado para poder entender esto? Y en Bourdieu también se van a encontrar ustedes con una mirada de reflexión respecto a las prácticas. ¿Por qué? Porque es en las prácticas, en lo que uno hace habitualmente, ya sea prácticas científicas o prácticas sociales, que uno puede entender y puede dar cuenta de ese proceso de construcción histórico que no aparece claramente y que no lo podemos identificar simplemente con una mera observación. Por eso se requiere, y aquí Diego hace un ratito mencionó la cuestión de la racionalidad o del vector epistemológico que va de la razón a la empiria, y si bien en todos los autores hay una mirada en donde razón y empiria están dialécticamente ensamblados, hay una mirada racional. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que tiene que tener la posibilidad de desentramar. Para desentramar esto que se da en la realidad y que se puede identificar en las prácticas concretas de los sujetos, tiene que tener una condición, y es despojarse de todos los elementos que van a operar como obstáculos, diría Bachelard, para generar este tipo de interpretación del mundo. Fíjense cómo se van dando toda una serie de cuestiones que van configurando una mirada general de la corriente y que después en cada uno de los autores vamos a ver cómo la desarrollan. En principio, ¿qué tenemos? Tenemos una apreciación respecto a la historia, tenemos una apreciación respecto al efecto de ruptura necesario para pensar el conocimiento, que es ruptura histórica, pero también es ruptura epistemológica, y tenemos algo que me gustaría que ustedes retengan, y lo vamos a ver muy bien con Pierre Bourdieu,
que es la noción de construcción. No hay objetos que se den en la realidad y que estén esperando para ser conocidos, sino que hay construcción del objeto. ¿Sí? Esto es fundamental que se entienda. O sea, no es que no puedan existir percepciones con respecto a qué es lo que existe. Cuando hablamos de objeto, no estamos hablando de la realidad genérica, estamos hablando del objeto de investigación científica. ¿De acuerdo? O sea, los actores pueden tener percepciones y captaciones con respecto a qué es lo que ocurre en esa cosa que nosotros llamamos la realidad. Pero la realidad como tal es un pésimo objeto de estudio, por lo cual se requiere que cuando nosotros vamos a hacer ciencia, construyamos esa cosa que vamos a observar, la construyamos conceptualmente, porque de otro modo no nos sirve. Uno podría salir a la calle y observar una multiplicidad de fenómenos, y podría hablar de, qué sé yo, desde la pobreza, la inflación o la solidaridad social, como decía en algún punto Durkheim, pero de alguna forma, y cito Durkheim porque es importante en la idea de esta construcción, digo, de alguna forma tenemos que construir aquellas cosas que estamos nominando, aquella realidad que nosotros estamos definiendo conceptualmente en un observable. Para hacerlo, demandamos un acto de un altísimo grado de abstracción, por lo cual ese objeto de estudio científico es distinto que eso que nosotros llamamos realidad. Y esto es necesario y es fundamental, por eso hablamos de que no existe una línea de continuidad entre el conocimiento de sentido vulgar o el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, conocimiento de sentido común en realidad, y el conocimiento científico, porque ahí tiene que haber una ruptura, y parte de esa ruptura tiene que ver con que el objeto que nosotros vamos a analizar o vamos a estudiar está construido racional y conceptualmente para poder abordarlo desde una perspectiva científica. No se afirma que las otras perspectivas no sirven. Está claro, o sea, no hay una negación ni una desvalorización de otra forma de conocimiento, pero simplemente se dice que el conocimiento científico es distinto. Para hacerlo necesitamos de estas precondiciones, y esa precondición de la ruptura epistemológica y de la construcción del objeto es fundamental. Sin esa no hay conocimiento científico posible. Aquí me parece que también tenemos que recordar la historia. Bachelard escribe por la década del 30 su libro que es La formación del espíritu científico y el nuevo espíritu científico, y ahí él desarrolla un poco su mirada respecto a la ciencia. Pero por la época había tenido una fuerte influencia el pensamiento de Freud. Y esto quiero hacer simplemente un recordatorio. Digo, todo lo que tenga que ver con la mirada respecto a la ruptura, el reconocimiento de obstáculos y la construcción del objeto tiene bastante de esta lógica freudiana en términos psicoanalíticos. El subtítulo de la obra de Bachelard es un psicoanálisis de la ciencia. O sea que para poder producir estas rupturas, el sujeto tiene que tener la capacidad de poder reflexionar sobre sus propias acciones y sobre sus propias miradas. Tiene que tener esa capacidad y también tiene la capacidad de poder romper con obstáculos que podrían aparecer como, con objetos que podrían aparecer como preconstruidos. Gastón Bachelard utiliza una expresión, depreciación intuitiva de la razón. Y con eso lo que dice es rompamos con el sentido común. O sea que la intuición nos puede servir, sí, pero para poder romper con ella y construir superando obstáculos. Entonces, aquí hay una noción muy fuerte que seguramente ustedes cuando se encuentren con el texto la van a poder reconocer. Deténganse allí porque me parece que ese es un poco el nudo también de la cuestión. Y recuperen, a lo mejor que esto es interesante, que por ahí se tomen el tiempo, o a lo mejor simplemente lo noten, porque hay algunas cosas que a veces se nos pasan de largo, que es lo que estaba pasando en el mundo en las 3 primeras décadas del siglo, ¿no? Que me parece fundamental. Digo, podemos hablar, recién Cristina les planteaba la impronta de Freud, pero también la aparición de Einstein con la teoría de la relatividad, con la aparición de un conjunto de rupturas también desde el arte y desde la literatura. O sea, podemos pensar en los cubistas, podemos pensar en los dadaístas, podemos pensar
en la música, siempre damos el ejemplo de por ahí la consagración de la primavera de Stravinsky, que es como una ruptura muy grande desde la cuestión musical y del lenguaje de la danza. Están pasando muchísimas cosas, la guerra, la literatura en sí, bueno, empiecen, digo, los que no han leído todavía Kafka, tienen que leer. Tómense el trabajo de leer Kafka y meterse en una cosa que les va a llamar la atención por lo delirante, porque el mundo está muy revolucionado por esos años y empiezan a aparecer expresiones desde lo cultural, desde lo político, desde lo académico en general, que están marcando como una etapa de muchísima revolución en más de un sentido. El periodo de entreguerras obviamente que opera también como un motor muy fuerte de todos estos cambios. Y digo, cuando está escribiendo Bachelard, Cristina necesitaba el comienzo de la década del 20, creo que es del 34 el libro de Bachelard, piensen que hay muchas formas de producción también. Estoy pensando en Keynes, escribiendo en la década, comienzo de la década del 30, entre el 33 y el 36, Popper mismo, escribiendo en la misma época. Digo, pensemos en qué es lo que está pasando en el mundo, porque es un proceso muy fuerte de redefinición de un proyecto que comienza o aparentemente empezaba a tambalear, que es el proyecto ilustrado, digamos, que entra en un proceso de crítica muy fuerte y que después se resignifica probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, pero piensen que todos estos pensamientos están enmarcados dentro de ese proceso histórico y a lo mejor les ayuda, ¿no?, también a pensar qué es lo que estaba pasando en la música, qué es lo que estaba pasando en la literatura, qué es lo que estaba pasando en la política misma, en el arte, en el cine, obviamente, también, ¿no? También, cuando veamos la otra unidad, vamos a encontrarnos con autores que los englobamos en la teoría crítica y que también están absolutamente preocupados por esto, ¿sí?, por la manera concreta en la que se produce el conocimiento, y también son antipositivistas de alguna forma, y también están tratando de aportar alguna idea para producir ciertos cambios en el mundo. Es decir, hay una manera de pensar la ciencia como un tipo de conocimiento que debería producir algún efecto de cambio. En la corriente francesa esto se nota, en Bachelard quizá más diluido, pero en Bourdieu-Foucault esto se nota profundamente. Es decir, que hay como una especie de entrelazado científico, político, económico, social, que está muy claramente puesto en su obra. O sea que hay una mirada respecto a que la ciencia podría aportar elementos para la transformación del mundo. Y también una mirada, digamos, podríamos decir, un tanto más amarga, y es que la ciencia no lo está haciendo. Y fíjense ahí las cuestiones históricas y los quiebres, ¿no?, y los pasajes históricos, qué importantes son, porque todo esto tiene que ver con el cuestionamiento que se le hace al proyecto ilustrado, que es el proyecto del positivismo decimonónico, si ustedes quieren, ¿no? Ese combo que estaba integrado por la ciencia, la democracia de masas y la economía capitalista, que entra profundamente en crisis después de la Primera Guerra, porque la Primera Guerra lo que significa, en todo caso, o lo que representa es de alguna manera el fracaso de ese proyecto que prometía desarrollo, paz, crecimiento eterno. Bueno, cuando ese proyecto se rompe, porque la realidad misma hace notar que hay algo que todavía no funciona, o cuántas de esas promesas que venían presentes no se cumplen, me parece que esto pone en cuestión el sistema, pero hace crujir en general todo el edificio. Por un lado, la cuestión política, la cuestión económica y la cuestión científica. Fíjense que lo que está crujiendo en realidad es el proyecto. Y después de la segunda posguerra, que es cuando todas estas cosas comienzan a cristalizar, el mundo no es el mismo, aunque sea por un tiempo, porque el mundo siempre está en permanente cambio. Lo que nos hace pensar, en todo caso, que a lo mejor la crisis por la que estamos atravesando hoy también ponga en cuestión algunas cosas, y existe, como siempre, alguna posibilidad de que se pongan en cuestión y en ese proceso creativo y de discusión el mundo vuelva a cambiar. Tal vez sí, tal vez no lo sabemos. No podemos hacer futurología, pero hay algún tipo de experiencia que nos dice que va por ese camino, ¿no? Lo que sí podemos asegurar, y es que a lo largo de la historia estas cuestiones se fueron dando y fueron tomadas por los autores que estamos trabajando para la reflexión respecto al mundo en sí, pero también para empezar a pensar su práctica científica y lo que debería ser una práctica científica adecuada para dar respuestas adecuadas al mundo en el que viven.
Entonces me parece que esa es una gran preocupación que tienen. Bourdieu, por ejemplo, escribe un libro que se llama Los usos sociales de la ciencia y le dedica, digamos, con mucha intensidad a poner la mirada en cuáles son los problemas que la ciencia debería tratar y cómo debería resolverlos, o por lo menos cómo tomarlos y trabajarlos. En el caso de Foucault, bueno, ustedes ya han visto algunas cuestiones y también está absolutamente preocupado por el rol, en el caso de Foucault, de los intelectuales, ¿sí? Pero me parece que todas estas cuestiones se van metiendo en esta urdimbre y nos deja toda una experiencia de lectura muy interesante, sobre todo para la gente, digo, que está formándose en ciencias sociales, trabajo social, relaciones internacionales, ciencia política. Para cada uno me parece que está dejando algún punto de retrabajo interesante para pensar qué vamos a hacer nosotros como profesionales y cómo nos vamos a embarcar en esta tarea que es pensar el conocimiento. En todo caso es volver a Marx, volver a las tesis sobre Feuerbach, volver a la tesis 11 y a esta idea de que ya basta de seguir interpretando el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo. Y me parece que si nosotros tuviéramos que cerrar un poco con cuál es uno de los principios fundamentales sobre los que se sostiene la escuela o la tradición francesa, tiene que ver con esta idea de que teoría y praxis tienen que ir de la mano y que los intelectuales nos formamos algo así como una supraclase o un grupo de privilegiados que flota por encima de la sociedad, sino que formamos parte de esa sociedad, tenemos responsabilidad y nuestra responsabilidad es reflexionar y acompañar el cambio social, ¿no? No sé si exactamente dirigirlo, liderarlo, pero sí formar parte y acompañarlo. Y me parece que la cuestión esta vale como cierre también, ¿no? Sí, pensar sí. en la idea de incorporar la praxis política a el trabajo de la ciencia. Hay una anécdota que ocurre en Francia por el 1996 y está, bueno, Francia atravesando una huelga de transportistas muy grande, una situación muy compleja, y Pierre Bourdieu escribe un texto breve en uno de los diarios de Francia planteando que él va a juntarse con los huelguistas porque él no puede encarnar esos intereses, pero sí puede acompañar, y esa es la función del intelectual, acompañar esos procesos que son procesos de cambio, de ruptura y que son procesos de transformación social. O sea que allí donde haya alguna dificultad, el intelectual no solo debe decir qué es, sino también ir acompañando estos procesos. Me parece que también esto es una idea de cómo están pensando la tarea del intelectual, el que produce con su cabeza y el que discute ideas y genera conocimiento. Bueno, aquí los vamos a dejar simplemente con una recomendación. Vayan leyendo los textos que le vamos subiendo. Vamos a empezar con Gastón Bachelard. Involúcrense en este pensamiento. No es simple de leer, pero es sumamente interesante para poder pensar, por un lado, esta trayectoria que ocurre en lo que es la historia de la ciencia, pero también la historia de lo que sería el hombre que conoce, cómo también se van transformando estas visiones. O sea que les dejamos los materiales para que ustedes los trabajen y nos mantenemos en contacto. Nos vamos a ver pronto. Muchas gracias por estar.